¿Cómo estás, Santi? Qué gusto saludarlos. Sí, los escuchaba muy, muy atento. Me parece muy bien que todos pensemos diferente. Mira, Santi, yo en los años que he tenido, para mí, cerca de la selección, para mí, la última gran generación del fútbol mexicano que se quedó en selección fue la del Mundial del 2018. ¿Por qué? Porque en ese momento tenías a 13, 14 jugadores en Europa en buenos equipos. Javier Hernández estaba volando, Herrera jugaba muy bien, Diego Reyes, tenías a muchísimos, muchísimos, y creo que se desperdició, ¿no? Pero a mí me parece que esa era una gran generación, una gran generación. Si vamos a calificar por el resultado, pues hay que esperar hasta ver hasta dónde llega Javier Aguirre, ¿no? Si vamos a calificar por lo que ha generado, pues evidentemente hay que darle palomita, porque creo que de las últimas 3 o 4 ninguna había generado tanta expectativa como esta, ¿no? Tal vez la de Brasil 2014. Y si nos vamos para atrás, podemos evaluar resultados, podemos evaluar diferentes situaciones, presencia, personalidad, pues la que le tocó al Capi, la que le tocó a Hermosillo y toda esa generación que se llegó a un subcampeonato de la Copa América, ¿no? Se compitió bien en una Copa del Mundo. Entonces yo creo que cada quien ha tenido su momento, pero yo creo que hoy hablar de un éxito generacional, pues yo creo que estamos todavía en pañales, ¿no? Esta Por eso, generación le pero falta mucho y ojalá y todavía les haga falta mucho mundial. a ver, Sombra, siguiendo un poco el enfoque que tenía Hernán y ahora los escuchamos a los muchachos, métanse a la conversación como siempre, aquí con la Sombra, ¿no lo estamos valorando al equipo? ¿Estamos exagerando con la negatividad? ¿O falta, como dice Hernán, convencernos en un partido, como este de Ecuador, que juegue bien y digamos, ahora sí, siento ese cosquilleo de que el equipo puede hacer historia? Es que Santi, ¿qué es lo que quieres que te convenza? ¿Quieres ver un equipo de Javier Aguirre virtuoso? No lo vamos a ver. Para mí esta selección está convenciendo a la forma y al estilo de Javier Aguirre. Y ahí tienes al Capi, ahí tienes al Ruso que lo conocen a la perfección. Los equipos de Javier no son espectaculares, no te tocan la pelota 100 veces antes de disparar a gol. Son eficaces, llegan 2 o 3 veces y te convierten 1 o 2. ¿No? Casi como lo hemos visto, ¿no? El equipo de Javier Aguirre se arma de atrás para adelante. Hoy este equipo tiene solidez defensiva, tiene una línea de 4 que difícilmente se ha visto vulnerable en esta Copa del Mundo. Entonces, si hablamos del estilo del técnico, pues me parece que tiene palomitas, ¿no? Si hablamos del estilo propio que tú quieres o que todo el mundo queremos que la selección juegue diferente, pues tal vez ahí tienen las interrogaciones, ¿no? Como bien decía Hernán. Ahora, las dudas es ¿por qué? Porque en la fase de grupos no has enfrentando a alguien que te exija, pues todas las fases de grupos son así, todos los mundiales empiezan así, nadie empieza enfrentando a una Alemania, luego a Italia, luego a Francia, o sea, todas las fases de grupos son así, empiezas de menos a más. Evidentemente, como vas avanzando, la calidad de los rivales es mayor. A mí me parece que Ecuador es una prueba importante, y como bien decía el Capi y ayer Fer, ¿no? Sí es una prueba importante, pero yo creo que es más la duda que tenemos de México y que no queremos establecerla como que hoy México es el favorito por las condiciones, por cómo llega, por el favoritismo de casa, que no lo queremos ver. Pero yo estoy que México puede y va a ganarle el próximo martes a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México. Oye, Rubén, me gustaría preguntarte, a ver, si hablamos de esta Capi. selección, llegó con muy pocas expectativas, ¿no? La gente tenía muy poca confianza y se la ha ido ganando, que eso es importante partido a partido, ¿no? Y eso a mí, por lo menos, me ha ido llenando el ojo y me ha dado más confianza. Sé lo que es jugar en el Estadio Azteca y por eso te quería preguntar, ya se sabe que es Ecuador el rival, ¿cómo lo tomó el plantel, el cuerpo técnico? Porque aquí lo comentaba perfectamente Hernán. A ver, el que te toque, punto, el que sea. O sea, no tienes que estar pensando si me va, prefiero a Escocia. Así lo hicimos alguna vez y acabamos perdiendo. Entonces, el que te toque le tienes que ganar para seguir avanzando. ¿Cómo tomó Javier Aguirre y todos los jugadores el saber que Ecuador es el que se va a presentar el martes en el Estadio Azteca? Hace un momento preguntábamos eso, tal cual, mi querido Capi, y fíjate que evidentemente primero hay una molestia. Javier no la ha externado y difícilmente la va a externar junto con los jugadores. Hay una molestia primeramente porque calificaste hace 4 días y hasta sábado te enteras de cuándo vas a enfrentar y en dónde y a quién vas a enfrentar, ¿no? O sea, hay una molestia por la parte directiva de selecciones nacionales de por qué el calendario se dio así, cuando otros equipos inmediatamente sabían a quién iban a enfrentar y cómo lo iban a enfrentar. Entonces hay una molestia por cómo se dio, ¿no? Entonces vas a preparar el partido solamente con 2 días. Es más,
Javier y la selección no han trabajado fútbol, incluso que hoy cerraron pensando en otros rivales, ¿no? Entonces, hasta mañana realmente va a enfocar el entrenamiento a lo que va a ser Ecuador como rival, ¿no? Que también, a ver, no es un secreto, yo creo que le va a jugar como cuando enfrentó a Corea, porque me parece que son dos equipos intensos que van por velocidad, que atacan por el centro, ¿no? Entonces, yo creo que apenas ahí. Ahora, del rival, evidentemente, pues, obviamente, de los que te tocó o de los que te podían tocar, te tocó el más complicado, ¿no? Y así ha sido. Pero bueno, Javier lo dijo, es un mundial, estamos aquí para enfrentar a cualquiera, y también es cierto, ¿no? Como decía Fer, si no estás para enfrentar este tipo de partidos, pues también mejor puedes agarrar tu maleta y retirarte, ¿no? Pero la molestia Rubén, es por eso, compañero, por buenas las formas noches. y el modo de que hoy se califica. ¿Cómo estás, hermano? Perdón, hermano. Sí, no, yo justo te quería preguntar de eso que decías. No ha trabajado en base a lo que ya es Ecuador, pero quizás sí pudiste averiguar algo, ¿no? Ahorita mencionabas que era algo similar a lo de que presentó a Corea, pero ¿con qué variantes? Si ya vimos que después de Corea puso muchos jugadores en el tercer partido contra Chequia. ¿Has podido averiguar quiénes pudiera ser o cuál es la probable alineación contra Ecuador, sabiendo que todavía no lo para, pero seguramente pudiste averiguar en base a los dos escenarios, ¿no? Mira, preguntando un poco y lo que se ha trabajado y cómo ha visto, porque también es cierto que estos primeros partidos también te ayudan a saber con quién cuentas como primer, segundo y tercer cambio, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decirte que al Tala no lo mueve nadie. La línea de 4 va a ser prácticamente la misma con la que inició la Copa del Mundo, es decir, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Gallardo. Lira no lo va a mover, Romo le encanta, si decide jugar con dos contenciones fijos, va a ser Romo, ¿sí? Y uno más suelto o como volanteando, que ahí tiene la duda. Yo pensaba hasta el día de ayer que Gil Mora, por lo que había hecho contra Chequia, podría dar, y por los minutos que ha tenido, que es distinto. Pero hoy me comentaban que la parte física, la parte del físico, Ecuador te va a jugar mucho al choque, va a ser un partido mucho más físico, mucho más fuerte. Y Brian en esa parte le encanta a Javier Aguirre, Brian. Entonces, la duda que hoy puede tener es si es Brian o es Gil, porque arriba va a estar Alvarado, va a estar el Piojo, Julián y Raúl Jiménez. Para Rubéncito, te mando un saludo. A mí me parece, y creo que el Ruso fue el que lo comentó hace un par de días, que puede ser Gil, rápido Ruso, que puede ser Gil por las funciones que está desarrollando Alvarado, y puedes desequilibrar con Gil de esa banda, ¿no? Ayuda mucho que Gil esté recargado con el Piojo, porque el Piojo de repente baja un poquito, defiende más, y esos espacios los aprovecha Gil. Perdón, Rusito. No, está bien. Vos nos das toda la información, Rubéncito. Solamente decirte que con respecto a lo de Mora, bueno, puede gustarle más uno que el otro y el técnico está en su derecho. Me parece que cambiaría muchísimo y que al chico no hay que sacarlo porque tiene un talento especial distinto a todos los demás. Pero bueno, Javier sabrá mucho más de lo que estoy comentando yo. Por el otro lado, me permito no coincidir. Yo creo que desde el momento que entró a jugar el capitán no va a terminar saliendo, salvo que ahora aparezca Jiménez, y Edson va a ser titular. Ya lo probó como central por un tema de necesidad y después terminó poniéndolo en la mitad de la cancha y me parece que cumplió sobremanera. No lo veo fuera de al lado de Lira. Lira juega y lo veo jugando al lado. Me parece rarísimo, o me parecería rarísimo que lo va a sacar a él. O sea, tú ves a Edson jugando más de volante, o sea, con Lira y Edson y Lira en medio campo. Exactamente. Yo lo vería a Edson con Lira en lugar de Romo. No quiero decir con esto esa, que Romo esa, a mí también me parece. Te escucho. No. Rubén, antes de que vayas a contestar, perdón. Me gusta, pero yo pensaría que. Perdón que te interrumpa, porque lo que te está diciendo el Ruso, yo lo escuché por otro lado. Entonces, que Edson no iba a salir, que estaba ahí la duda, o sea, que Edson iba a jugar, que a lo mejor si sacaba alguno era Lira, o sea, porque Edson no iba a salir ya del cuadro en la media. Y la otra que escuché es en la zona defensiva que Sánchez iba a seguir jugando por el lado derecho. Son los dos que yo tengo más o menos que he escuchado que podría ser. Lo demás lo dijiste todo perfectamente, van a seguir igual todo, y que Gil
también va a jugar, pero más la duda era de si entraba Lira o iba a ser otro jugador, y de que Sánchez iba a jugar en lugar de Israel Reyes por la banda derecha. Escucha al Capi, porque habla con Aguirre todos los días. Algo sabe Beto Aspe. Hola Fer, Capi, estaría fantástico. Recordemos que para el segundo partido con Sánchez tuvo trabajos específicos de movimientos para controlar un poco las llegadas de Corea. Trabajó específicamente con Sánchez mucho tiempo. No dudo que pueda ser así, ¿no? Yo creo que con Ecuador te recarga más por el centro. Es un equipo que juega más interno, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ser. Lo de Edson al principio lo manejaban como que iba a ser como central, ¿no? Junto con Johan. Para Javier Aguirre, tú lo sabes bien, Capi Russo, la central es César Montes y Johan Vázquez. Si están los dos, son intransferibles, o sea, son inamovibles, es una central fija, ¿sí? Del otro lado, yo pensaría que utilizaría a Lira y a Romo, porque me parece que Lira puede ser de las mismas condiciones de Edson. A mí me encantaría ver a Edson, porque Edson lo ha hecho de maravilla, y creo que es un tipo de personalidad, que ha enfrentado este tipo de partidos, que va al choque, que sabe, y aparte va bien por arriba. Entonces, por ahí yo manejo, pero mira, estamos hablando de 13 jugadores. Es el espectro que va a manejar Javier Aguirre, ¿eh? No creo que alguien más se meta para la definición de la alineación, que mañana que es cerrado, va a trabajar fútbol, y mañana por la tarde-noche les tendré más información de los que menciona el Ruso y de lo que mencionas tú, Capi. A mí lo que me ¿Por qué te sorprende... reías? ¿Por qué te reías hace un rato? Porque es la capacidad que tenemos, o que tiene a veces la selección de autodestruirse. El mejor jugador de México se llama Gilberto Mora, aunque tenga 17 años. Ayer hablábamos de lo que se está hablando de él en Europa, de cómo lo están siguiendo, de equipos que lo quieren. Se habla ya de clubes grandes que le están echando el ojo. Y acá en México la duda es por el físico, porque no sabemos si el físico le va a alcanzar. Cuando tienes ese fútbol, el físico es lo de menos. O sea, de verdad me parecería increíble, Rubén, que el Vasco no vea lo que le da Mora a la selección mexicana, y que quiera otra vez jugarle de tú a tú en lo físico a Ecuador. O sea, no te sobra ese talento en México. Es que ¿sabes qué pasa, Fer? Y a ver, los 3 partidos lo hemos visto así, ¿no? Tal vez no tanto el de Sudáfrica, pero los otros fue a nulificar un poco al rival. Así ha planteado Javier Aguirre sus partidos, y después en los segundos tiempos es cuando él comienza a hacer el fútbol que le gusta. Por algo la selección ha definido sus partidos en los segundos tiempos. Yo creo que así lo va a hacer. Ahora, yo creo que también está pensando en Gil como un revulsivo, porque el partido va a ser muy físico. Brian es un tipo que le encanta, y que, te voy a decir una cosa, ha hecho las cosas bien, simplemente ha tomado decisiones incorrectas en la parte importante, en la parte final, ¿no? Como ese disparo que define mal o que le pega mal, ¿no? Pero ha estado ahí, y es un tipo que va más al choque, que va más al contacto, ¿no? Entonces yo creo que también a Lira lo cuidó para este partido, ¿eh? A Lira lo cuidó, por eso lo sacó y lo descansó junto con Raúl Jiménez. Entonces les ha ido mermando igual que a Johan. Su columna vertebral la ha descansado. Entonces, a mí no me parecería extraño que ponga a Brian, y que en el segundo tiempo, el primer movimiento, de acuerdo a cómo vaya el partido, porque va a ser un partido cerrado, y creo que fue el Capi, creo que el que lo dijo, va a ser un partido cerrado. Es más, me atrevo a decir que puede ser de 1 o 2 goles máximo, ¿no? Con posibilidades hasta ir a tiempos extra, ¿no? O utilice a Gil Mora como un revulsivo. Rubén, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, hermano. Entonces, Hola, en base a todos los comentarios que hemos hecho y que nos has traído, ¿qué esperamos de la selección? La misma selección que no se va a salir del librito, el que nos ha mostrado estos tres partidos, ¿no? Un bloque bajo bien armado, la selección de atrás para adelante, y después esperar a que el rival ceda para poder matarlo. Eso es lo que vamos a seguir viendo de la selección, ¿no? Yo creo, Jos, que va a plantear mañana y va a trabajar mañana y parte de lunes en unificar primero la fuerza de medio campo que tiene Ecuador, ¿no? Porque Ecuador también es un equipo que se defiende muy, muy bien, ¿eh? Tiene 2 de los mejores centrales del mundo. Creo que fue Fer el que decía que de lo de Pacho y el propio Hincapié, ¿no? Son jugadores que estuvieron en una Champions, ¿no? En finales. Entonces, a mí me parece que están ahí. Y también es cierto que Ecuador sí también es como México, ¿no?
tiene pocas llegadas, pero creo que poco gol. No es un equipo que golee, es un equipo que no tiene tanto gol, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí va a ir la estrategia de Javier. Y yo insisto en que creo que va a jugar, para mí va a jugar con 4 y 2 contenciones fijos, uno volanteando un poquito más adelantado, buscando, y por eso creo que puede ser Gil o puede ser Brian, y los 3 de arriba. Yo creo que de ahí no va a cambiar, Josh. Una más, dale. De mi parte, una más. Hablabas de que estaba incómodo Javier Las que por quieras, el tema de Diosito. no saber qué partido le podía llegar a tocar o contra qué equipo iba a llegar a jugar por esto que se ha armado en FIFA. Pero bueno, le tocó el reglamento de esta manera. Pero ¿será que entonces no sabemos bien, o vos que estás muy metido ahí adentro, no sabés del todo bien quién va a jugar por esto mismo porque se imaginaba que podía ser Escocia o algún otro rival y deberá cambiar porque juega contra Ecuador? Yo creo que puede ser parte de eso, Russo, porque la realidad es que no ha hecho fútbol. Ha hecho solamente ahí un interescuadras genérico, ha intercambiado posiciones y es el margen de jugadores, ¿no? Lo que yo te comentaba de los 11 son los que ha repetido más veces en esas interacciones que hace entre cambio y cambio, Sí. ¿no? Ahora vas tú, Gil, ahora ponte tú, Brian, ahora ve tú, ¿sabes? O sea, tú eres entrenador y sabes, ¿no? Porque también el jugador sabe cuando el técnico te va a poner, ¿no? O sea, independientemente de que te diga 2 horas antes, intuyes y hueles cuando te confía más, te está hablando, te indica más, ¿no? Te tiene más en ciertas posiciones, en ciertos momentos, ¿no? Entonces, es por eso. Yo creo que ya mañana, después de conocer el día de hoy y después de que hoy Javier se pasó viendo los videos de los 3 partidos de Ecuador y sobre todo el partido cuando se enfrentaron el año pasado, ¿no? Y sobre todo viendo algunas cosas, mañana va a comenzar a trabajar la táctica. Mañana el entrenamiento va a ser largo y después sesión de video a marchas forzadas para conocer el rival. Son 2 rivales rusos que también se conocen mucho, ¿eh? Se han enfrentado, casi cada año se enfrentan y casi son los mismos jugadores, o sea, cada año se han enfrentado. Entonces se conocen. Que no te muy bien. extrañe que jueguen Lira y Edson, ¿eh? Tanto miedo para Ecuador que va a acabar poniendo ahí un tribote defensivo. No vaya a ser. Ya suéltalo, Fer, ya No suéltalo. vaya a ser, Ya, bueno, ya. suéltalo, No vaya por a ser. favor. Sí, despachalo por Lira, Edson. Lira, Edson y Romo y contenemos no van a jugar los Ecuador, 3, ¿eh? no van a jugar los 3. Ya está. Pero podemos despedirlo directamente a Fer y que se quede Rubén. Me parece, es un buen intercambio. bueno. De Me esos gusta. 3 van a jugar 2. De esos 3 juegan 2. Claro. Sombrita. Lira y De esos Edson, 3 doble juegan 2. contención, Yo hay estoy que, con el ruso. hay De esos que 3 cuidar. juegan 2 y del otro, y de Brian y de Gil, uno. Te aseguro Está que uno va a perfecto. estar, ¿no? No creo que por ahí, no sé si pueda meter a Fidalgo, otro, me parece fantástico, ¿no? Y lo otro, ver si el trabajo específico, como dice el Capi, de Jorge Sánchez, le puede ganar a Isra Reyes la parte de la titularidad, ¿no? Hay un delantero de Chivas que ya tiene puesta una cláusula de salida específica para Europa y un club inglés que acaba de descender de categoría está dispuesto a pagarla completa para convertirlo en el 5º mexicano de su historia. Vamos a hablar también de que se confirmó la salida de un defensor central que prácticamente no veía minutos desde hace 2 torneos y la fórmula que se negoció revela por qué un movimiento que parecía sencillo en realidad frenó otra negociación completamente distinta. De que la directiva construyó en silencio un modelo de negocio que le permite gastar fuerte en el mercado sin poner en riesgo las finanzas del club. Y el patrón se repite con tanta frecuencia que ya tiene nombre propio entre los aficionados. Y de que el técnico argentino tiene un problema que todavía no se ha manifestado, pero que ya genera preocupación interna. Y depende completamente de algo que está sucediendo a miles de kilómetros de Verde Valle en este mismo momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 3 datos rápidos antes de los temas de fondo. Chivas confirmó su primer amistoso de preparación para el Apertura 2026. Enfrentará a Correcaminos el próximo viernes 3 de julio a las 20:00 horas en el estadio Marte Regómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin transmisión confirmada todavía. Isaac Brizuela, exjugador rojiblanco, no tuvo ninguna duda al comparar las 3 sedes mexicanas del Mundial. Me tocó estar en las 3 ciudades donde hubo partidos y la verdad, el ambiente aquí en Guadalajara sí considero que ha sido un poquito mejor. Y el Estadio Akron se ganó elogios internacionales tras concluir su participación mundialista con el partido entre España y Uruguay, con el periodista Franklin Leonard destacando la belleza singular del inmueble y el español Lluís Bu Morera describiéndolo como uno de los recintos más bonitos y extraños que ha visto en su vida.
en lo que representa una reivindicación completa del sueño que Jorge Vergara tuvo hace más de una década al impulsar su construcción. Armando González tiene un gesto que no ha pasado desapercibido para quienes siguen de cerca la selección mexicana en este mundial, y entender el contexto completo de esa actitud ayuda a procesar la madurez poco habitual que el joven delantero está mostrando pese a su escasa participación. El delantero de Chivas ingresó únicamente en el debut frente a Sudáfrica, disputando apenas 15 minutos en toda la justa mundialista, y posteriormente no volvió a tener actividad con el combinado nacional. Sin embargo, cada vez que México celebra un gol, la Hormiga suele ser uno de los primeros futbolistas en abandonar el banquillo para correr hacia el autor de la anotación. Lo hizo durante el histórico tanto de Mateo Chávez y volvió a hacerlo en la reciente conquista de Álvaro Fidalgo, donde salió disparado desde la banca para sumarse por completo a los festejos colectivos. La imagen llamó especialmente la atención en el caso del gol de Fidalgo, considerando que en ese encuentro Javier Aguirre optó por Guillermo Martínez como titular y posteriormente dio ingreso a Santiago Jiménez, por lo que la Hormiga ni siquiera tuvo minutos en ese partido específico. Aún así, fue uno de los más efusivos al momento de celebrar la anotación que selló la clasificación mexicana. Algo similar ocurrió con el gol de Mateo Chávez. Las cámaras captaron a González completamente emocionado, abriéndose paso entre sus compañeros para ser uno de los primeros en abrazar a su amigo y excompañero, con quien creció dentro de la propia cantera rojiblanca. Lo que resulta más esperanzador de analizar en este gesto repetido es que su reacción reflejaba más alegría genuina por el logro colectivo que cualquier frustración personal por su propia situación dentro del torneo. Para un jugador de 23 años en su primera experiencia mundialista, esa capacidad de priorizar el éxito del equipo por encima del protagonismo individual es exactamente el tipo de carácter que cualquier club desearía conservar, incluso sabiendo que ese mismo carácter es justamente lo que está atrayendo el interés de clubes europeos dispuestos a llevárselo. Chivas podría ganar una importante cantidad de dinero gracias a Mateo Chávez. Y entender el mecanismo financiero detrás de esa posibilidad confirma que la directiva rojiblanca aplicó una estrategia de mercado considerablemente más sofisticada de lo que cualquier venta convencional hubiera representado. De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, cuando la directiva concretó la venta de Chávez al AZ Alkmaar de los Países Bajos, se aseguró de conservar el 25% de su carta. Una decisión que podría representar un negocio considerable para la institución si el lateral continúa su crecimiento. Esa estrategia, cada vez más común dentro del fútbol internacional, permite a los clubes vendedores beneficiarse de una futura transferencia en caso de que el jugador aumente su valor de mercado o sea traspasado posteriormente a un equipo de mayor jerarquía europea. En el caso específico de Chávez, su juventud, proyección y reciente crecimiento deportivo han provocado que Chivas mantenga una atención especial sobre el desarrollo completo de su carrera. Su participación en este Mundial 2026 ha servido como una vitrina internacional inmejorable, respondiendo a la confianza de sus cuerpos técnicos con actuaciones destacadas, que incluyen el gol histórico que ya marcó frente a la selección de Chequia. Según el portal especializado Transfermarkt, Chávez tiene actualmente un valor de mercado de 4 millones de euros. Una cifra que podría incrementarse considerablemente si mantiene su buen nivel durante el resto del torneo y continúa destacando posteriormente en el fútbol europeo. Lo que resulta más significativo de analizar en esta estrategia es que confirma una evolución completa en la forma en que Chivas estructura sus ventas al extranjero. Ya no se trata simplemente de recibir un pago único por un canterano que se marcha, sino de mantener un porcentaje que convierte cada actuación destacada del jugador en una inversión que sigue rindiendo frutos para el club formador, mucho después de que el contrato original se haya cerrado. El gran problema que enfrentará Gabriel Milito tras el Mundial todavía no se ha manifestado de manera concreta, pero ya genera preocupación interna dentro de Verde Valle, y entender la naturaleza completa de ese riesgo ayudan a comprender por qué el orgullo de tener 5 representantes mexicanos en la justa mundialista también trae consigo una capa de incertidumbre considerable. La participación de Armando González, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo con la selección mexicana
representa un motivo de orgullo genuino para la institución, pero también podría convertirse en el primer gran desafío logístico para el técnico argentino de cara a la Apertura 2026. El estratega tendrá que afrontar un escenario complejo una vez que concluya la justa mundialista, ya que esa convocatoria masiva podría alterar significativamente toda la planeación deportiva del rebaño para el segundo semestre del año. Uno de los principales factores que podrían preocupar en Verde Valle es el desgaste físico acumulado por los 5 futbolistas, considerando que disputar una Copa del Mundo implica una exigencia tanto física como mental particularmente alta, sobre todo para aquellos jugadores con participación constante dentro del combinado nacional. La carga de partidos, los viajes intercontinentales y la intensidad competitiva podrían provocar que varios elementos del rebaño regresen sin el tiempo adecuado para realizar una pretemporada completa bajo las órdenes de Milito. A ello se suma el riesgo latente de sufrir lesiones, ya que históricamente los certámenes de selecciones suelen dejar secuelas físicas en distintos futbolistas debido a la exigencia extrema del calendario competitivo. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta situación es que la posibilidad de que alguno de los 5 convocados vuelva con molestias musculares o incluso con una lesión de mayor gravedad obligaría al cuerpo técnico a replantear por completo su estrategia para el arranque de la Apertura 2026. Ese es exactamente el tipo de riesgo silencioso que ningún comunicado triunfalista sobre la presencia mundialista del club puede ocultar del todo. El mismo mundial que llena de orgullo al Chiverío también es el escenario que más puede comprometer la planificación física de Milito para las primeras jornadas del torneo. Si llegaron hasta acá, es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Chivas ha construido un modelo de negocio que le permite competir económicamente con clubes como Tigres, Cruz Azul, Monterrey o Toluca sin comprometer las finanzas institucionales. Y entender la lógica completa detrás de esa estrategia confirma por qué la directiva encabezada por Amaury Vergara puede seguir abriendo la chequera sin generar ningún tipo de alarma financiera. Hasta hace unos torneos, el Guadalajara era un club que se limitaba considerablemente al momento de hacer contrataciones, descartando jugadores de mayor jerarquía por su precio elevado y buscando siempre alternativas más económicas. Esa política, sin embargo, ha quedado completamente en el pasado y la respuesta a por qué cambió es relativamente sencilla. Inversión que no funciona. Inversión que se va de la institución sin generar pérdida prolongada. Chivas ha ido construyendo poco a poco un modelo que le está empezando a rendir dividendos reales. Si Amaury Vergara hace el esfuerzo económico de traer a un futbolista como refuerzo, se le da un tiempo razonable para adaptarse. Y si no logra convertirse en la solución deseada, inmediatamente se le busca salida. Futbolistas caros, con sueldos elevados, pero que al notar que no fueron la solución esperada, la directiva alivia de inmediato la carga de la nómina buscándoles acomodo en otros clubes, incluso si en el peor de los casos, el propio rebaño tiene que apoyar con una parte del salario, porque siempre representa un respiro mayor no tener que pagar la totalidad de esos sueldos elevados sin utilizar a los futbolistas dentro del campo. Los ejemplos sobran en los años recientes. Chicharito, Alan Mozo, Víctor Guzmán, Alan Pulido, Kate Cowell y más recientemente el propio Eric Gutiérrez forman parte de esa misma lista de salidas estratégicas. Las fuerzas básicas son la otra pieza clave de este modelo. El Guadalajara invierte millones de dólares para sostener la mejor cantera del fútbol mexicano, pero de esos jugadores también se obtienen recursos económicos importantes, con ejemplos recientes como Jesús Orozco Chiquete, Fernando Beltrán, el propio Mateo Chávez o Yael Padilla, quienes después de cumplir su ciclo formativo y obtener cierto nombre en el mercado, son acomodados en otros clubes, ya sea para ingresar dinero a las arcas o para aminorar costos de futuros refuerzos. Lo que resulta más significativo de analizar en este modelo completo es que Chivas construyó una estructura compleja y altamente efectiva, donde la salida de jugadores que no funcionaron, ya sean refuerzos costosos o elementos de cantera, termina liberando recursos de un presupuesto que se sigue renovando constantemente hasta encontrar el plantel idóneo que, a juzgar por los resultados recientes, el club parece estar muy cerca de finalmente conseguir.
Gilberto Sepúlveda saldrá de Chivas para convertirse en jugador de FC Juárez y entender por qué esta operación específica frenó otra negociación completamente distinta que la afición rojiblanca esperaba con ilusión, confirma cómo funciona realmente el mercado interno de jugadores con poco protagonismo. Según lo informado por Javier Elizondo, el defensa formado en Verde Valle saldría en este libro de pases hacia Ciudad Juárez, y minutos después, Rodrigo Camacho confirmó en sus redes que la operación se estructuraría como un préstamo con opción a compra. Eso donde Chivas se quedaría con una opción de recompra en caso de que los Bravos terminen ejerciendo su parte del acuerdo. No hay duda de que el rebaño sagrado tiene una gran cantidad de defensores que Gabriel Milito no termina de utilizar. A lo largo de la última temporada, tanto Sepúlveda como Miguel Tapias fueron jugadores del primer equipo que apenas vieron minutos, con el Tiva acumulando solamente 15 partidos, ningún gol y 710 minutos totales de juego, siendo su último compromiso con el rebaño la ida de la semifinal de la liguilla, donde ingresó en el segundo tiempo a falta de 11 minutos para el final. Lo que hace esta operación todavía más interesante es la conexión que tiene con otro objetivo de mercado que el chiverío seguía con expectativa. Cuando se supo originalmente del interés de Chivas por Denzel García, mediocampista de Bravos, se habló de la posibilidad de que el propio Sepúlveda entrara como parte de pago en esa negociación específica. Pero días después se confirmó que el rebaño se bajaba completamente de esa operación por García, y ahora que Sepúlveda saldría únicamente en calidad de préstamo. Todo indica que el mediocampista no llegaría a Verde Valle, al menos no como parte de este movimiento puntual. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta historia es que, aunque la negociación por García parece haberse enfriado por completo en este momento, todavía habrá que esperar para confirmar si esa operación se retoma en algún punto posterior del mercado, ya que Chivas podría estar buscando cerrar así su tercer refuerzo del verano una vez que termine de resolver las salidas pendientes dentro de su propia defensa central. Armando González podría convertirse en el quinto jugador mexicano en la historia del West Ham United. Y los números completos detrás de esa posible operación confirman que Chivas tiene en sus manos una de las ventas potencialmente más rentables de toda su historia reciente. De acuerdo con información del medio especializado ex-WCHSU Employee, el West Ham estaría muy interesado en fichar al delantero de 23 años de cara al próximo mercado de verano, en una operación que catapultaría a la hormiga directamente hacia la Championship de Inglaterra, considerando que el club londinense acaba de descender de categoría tras finalizar la temporada en la Premier League. El gran desempeño de la selección mexicana en este mundial ha puesto a sus futbolistas en el escaparate internacional, y aunque González apenas disputó 15 minutos en toda la justa mundialista, su perfil y condiciones específicas como delantero de 23 años fueron suficientes para que los visores ingleses comenzaran a seguirle la pista con seriedad. El precio de salida está completamente blindado por contrato. Según Transfermarkt, la hormiga tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, una cifra que coincide exactamente con la cláusula de rescisión que su contrato establece para cualquier club extranjero. Mientras que un club no europeo tendría que pagar 18 millones de dólares si decide llevárselo de manera unilateral por esa misma vía contractual. González tiene contrato vigente con Guadalajara hasta diciembre de 2029, lo que le da a la directiva rojiblanca un margen de negociación considerable desde una posición de fuerza absoluta. El West Ham no es además el único club que ha mostrado interés real en distintos momentos. Sporting de Lisboa, Celtic, Borussia Dortmund e incluso el FC Barcelona aparecieron en algún momento dentro de los rumores de mercado que rodean al delantero, aunque ninguno avanzó tanto como el conjunto inglés en esta etapa específica. Lo que añade una dimensión personal a esta historia es que González llegaría a un club que ya conoce de primera mano lo que significa tener un mexicano formado en Guadalajara. Guillermo Franco, Pablo Barrera, el propio Chicharito Hernández y Edson Álvarez son los 4 jugadores que lo precedieron en esa camiseta, y el propio delantero ya reconoció en entrevista con El Informador que cumplir ese sueño significaría seguir los pasos de Chicharito, quien además funciona como una especie de mentor personal para él dentro de la selección mexicana. Lo que resulta más significativo de analizar cuando se juntan todos estos elementos es que Chivas no está negociando desde la desesperación, sino desde el control total. Tiene la cláusula fijada, tiene el contrato extendido hasta 2029.
y tiene a un jugador que ya rechazó una oferta de $20 millones del CSKA de Moscú en febrero por priorizar su lugar en el Mundial, lo que confirma que cualquier salida que finalmente se concrete va a suceder exactamente en los términos económicos que el rebaño exige. Creen que West Ham debería pagar completa la cláusula de 15 millones de euros por Armando González, pese a haber descendido de categoría. O ese descenso debería hacer que Chivas reconsidere si ese club sigue siendo el destino ideal para su delantero estrella. Y entre West Ham, Sporting de Lisboa o Borussia Dortmund, ¿cuál de los tres creen que representa el mejor proyecto deportivo para que la hormiga continúe su crecimiento en Europa? Échenme las dos respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué tan avanzadas están realmente las conversaciones entre West Ham y el entorno de Armando González. Y si existe alguna fecha límite que la directiva de Chivas haya fijado para resolver esta negociación antes de que arranque la apertura. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.